Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que requiere de conocer mucho de la órbita, de la cavidad, de las prótesis, que corresponde a el manejo de las cavidades oftálmicas, especialmente las cavidades que se retraen, su difícil manejo. Entonces, los dejo con Gabriel, el doctor Burmano nos va a presentar este tema. Este es el programa de la Universidad Pontificia Javeriana Cali y Clínica de Oftalmología de Cali. Bienvenido. Buenos días para todos. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Gabriel Urbano Montenegro, soy residente de oftalmología de primer año de la Universidad Javeriana de Cali y el tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre el tema de cavidades anoftálmicas. Entonces, como generalidades, debemos tener en cuenta que un paciente con una cavidad anoftálmica ha perdido pues, esa estructura del ojo por un tumor, un trauma o una enfermedad ocular terminal y como consecuencia va a tener una serie de alteraciones como por ejemplo la pérdida de la función visual binocular, un campo visual periférico reducido, una pérdida de la percepción de la profundidad, en varias ocasiones restricciones vocacionales dependiendo de lo que el paciente esté realizando, las labores que él tenga, la sensación de desfiguración facial también, lo que va a conllevar a que un paciente de este tipo tenga autoestima y por lo tanto es muy importante primero realizar el respectivo abordaje, tanto en consulta como también dentro de los hallazgos que podamos encontrar en su cavidad, para poder realizar una prótesis de apariencia normal y natural, de tal forma que el paciente esté bastante cómodo con esta prótesis. Entonces, ¿cuáles son las características de una cavidad anoftálmica ideal? Primero, que sea un implante enterrado, cubierto, colocado en el centro con un volumen adecuado, que sea también del material adecuado, que permita una adecuada transmisión de motilidad al punto que se vea muy natural, con una conjuntiva sana, unos córneas profundos para retener esta prótesis, una posición, una apariencia y entorno normal de los párpados también y de las pestañas, que se acorde también con su parte contralateral, un pliegue palpebral supratarsiano simétrico, también con su parte contralateral, y obviamente que la prótesis sea cómoda para que el paciente pueda manejarla fácilmente y que sea similar estéticamente al globo ocular contralateral. Entonces, antes de hablar propiamente de las cavidades, hay que empezar hablando primero cómo es que se realizan. Y hay tres técnicas: la enucleación, la evisceración y la exenteración. Entonces, primero hablamos de la enucleación, que consiste en la liberación de los músculos extraoculares de la esclerótica. Entonces, es una extracción de toda la esclera y el globo ocular y permite un examen histológico completo. De paso, en este procedimiento también se extrae el nervio óptico. Hay menos riesgos de algo que se conoce como oftalmia simpática, que más tarde se les explicaré, y se usa mucho en pacientes con patología intraocular desconocida o un tumor ocular que no permita visualización del polo posterior. Las indicaciones más comunes son como el melanoma de coroides y también el retinoblastoma, que no son susceptibles a terapias alternativas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando hay una enucleación por tumor, se tiene en cuenta que hay que ser muy cuidadosos en no penetrar el globo ocular para disminuir el riesgo de diseminación de toda esta neoplasia. Entonces, en el caso del retinoblastoma, lo ideal es obtener un segmento largo nervio óptico para aumentar las posibilidades de resección completa del tumor. Obviamente, todas esas estructuras tienen que ir a patología obligatoriamente. Y aquí hablamos un poco de la oftalmia simpática. ¿Qué es esto? Es una uveitis anterior granulomatosa. Entonces se manifiesta como cualquier característica de una uveitis anterior, presencia de tinta, precipitados retroqueráticos o incluso infiltrados coroideos. También puede haber hipopio, dependiendo pues, de la manifestación, de otras manifestaciones que pueda tener el paciente. Y lo que se ha analizado es que es una respuesta retardada a antígenos uveales después de un trauma o un procedimiento quirúrgico. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con estos procedimientos de enucleación y sacar todo el pigmento uveal. Entonces, lo ideal es para prevenir esto, prevenir una respuesta inmune, y puede realizarse la enucleación con anestesia local y preferiblemente con sedación o con anestesia general, que es lo que más se usa frecuentemente en estos pasos. Entonces, este es como el paso a paso y la organización esquemática de una enucleación. Se hace inicialmente una peritomía de 360 grados y se hace la separación de los rectos de la esclera. Estos rectos se aseguran posteriormente para que al final estos nuevamente puedan anclarse al implante. Se hace la separación del globo ocular y del nervio óptico y se hace una remoción del globo. Aquí ya está removido, por ejemplo, aquí ya se está removiendo el globo y se está diseccionando ya el nervio óptico,
y posteriormente a esto se coloca el implante. Bueno, aquí en el esquema no aparece el implante, pero se coloca el implante. Después se hace un cierre de tena y conjuntiva y se envuelve, primero se envuelve, perdón, el implante de los 4 músculos y luego se hace el cierre de la tena y la conjuntiva. Posteriormente se coloca un conformador y finalmente puede colocarse un ungüento antibiótico con esteroide. Entonces, este es como un pequeño resumencito de los pasos que les acabé de mencionar, y este es un ejemplo de una enucleación. Entonces, lo ideal en esos procedimientos es que ya se haya confirmado totalmente la patología para asegurarnos de que sea el procedimiento adecuadamente, que se esté llevando adecuadamente. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se está realizando la peritomía en 360 grados. Voy adelantando un poco. Aquí está la disección de la conjuntiva de la esclera. Y aquí se está haciendo el aseguramiento de los músculos rectos para posteriormente, como les dije previamente, poder localizarlos fácilmente y amarrarlos al implante que se va a colocar. Aquí vemos cómo están separando los músculos rectos ya de la esclera. Y nótense aquí también las aseguraciones de las suturas con estos músculos rectos para poder identificarlos posteriormente. Aquí, por ejemplo, ya una vez separados los músculos rectos, se hace el paso de las tijeras para separar ya el globo ocular, que ya ha librado los músculos, para poder librarlo con todo el contenido del nervio óptico. Entonces aquí vemos como poco a poco va saliendo el globo ocular. Y aquí se puede ver ya el nervio óptico. Aquí, por ejemplo, ya una vez liberado el contenido, obviamente se hace el respectivo drenaje de sangre, también el respectivo curetaje, para asegurarse que no se deje nada de pigmento vial. Y vemos posteriormente que se hace un implante, en este caso de hidroxiapatita, que más tarde les hablaré de este tipo de implantes, y se le coloca en el espacio intraconal. Finalmente aquí ya hacen el cierre de los tejidos, primero asegurando con los músculos y luego después con los tejidos de las conjuntivas y de la tena. Entonces, con la evisceración, en este caso es la extracción del contenido del globo ocular, pero en este caso deja intacta la esclera, los músculos extraoculares y el nervio óptico. Entonces, en la evisceración se va a sacar todo lo que está señalado en azul turquesa, en esta imagen. Se considera solo si se ha descartado ya la presencia de malignidad ocular. Una ventaja es que ofrece una mejor conservación de la anatomía de la órbita y de la motilidad de los tejidos. Hay una menor alteración de la anatomía, esto va a generar en consecuencia que haya una mejor motilidad de la prótesis. Este procedimiento pues, se usa mucho en el caso de endoftalmitis y se reporta un poquito de menor tasa de migración o exclusión del implante. Este es como el paso a paso también de la evisceración. Nuevamente vemos que también, igual que la enucleación, se comienza con la peritomía, se hace la disección del teno y todo el botón corneal. Importante también sacar esto para evitar el riesgo de oftalmia simpática. Se hace la separación del iris y del cuerpo de la esclerótica y después posteriormente se hace el respectivo corretaje para desencadenar todo el tejido vial. Aquí vemos, por ejemplo, que ya están colocando el implante y finalmente se hace el cierre de suturas. Hay un paso especial, que en este caso es la esclerotomía de relajación radial, que se usa cuando hay un implante mayor. Se hacen incisiones de relajación radial entre los músculos rectos y es para, por decir algo, que estas aberturas permitan un crecimiento vascular interno, en caso de que usen implantes porosos.
Entonces, en este caso hay dos técnicas distintas con la evisceración, perdón. La técnica convencional, donde se hace la separación de la esclera en dos, y la técnica de los 4 pétalos. Entonces, esta es como la convencional, donde se hace la separación de la esclera en 2 partes. Pero sin embargo, a pesar de estas diferencias, siempre los pasos son los mismos. La peritomía, la disección del lateno y el botón corneal, la separación de la raíz del iris y del cuerpo ciliar realizando el respectivo curetaje. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos que está la conjuntiva ya demarcada y proceden a hacer la respectiva peritomía. En este caso, en el video de acá a la derecha se usa la técnica de los 4 pétalos. Los pasos también son los mismos. Se comienza con la peritomía. Y finalmente lo que se hace, por ejemplo, es la colocación de los implantes para el cierre de las suturas. Lastimosamente, pues la conexión no nos ayuda. Entonces, con la exanteración, aquí como podemos ver en la imagen, es una extracción completa, todo el globo ocular, es una retirada total de los tejidos orbitarios retrovulvares también, y en este caso se hace el retiro de todo el párpado, de la mayor parte de él. La principal indicación son las neoplasias malignas epiteliales con invasión orbitaria, y en varias ocasiones la periórbita se reseca para extirpar por completo todos los tejidos potencialmente implicados en las neoplasias. Entonces, lo que se debe hacer en este contexto es evitar la reconstrucción con injertos o colgajos debido a una residual tumoral, pero dependiendo también de la condición del paciente y algunas situaciones específicas, se puede realizar un colgajo de músculo temporal o un injerto de hemobrazo, un colgajo libre miocutáneo de dorsal ancho u osteofasciocutáneos peroneos. Entonces, también como el paso a paso de la exanteración, dependiendo también de la invasión tumoral, se puede delimitar el área a extirpar, como podemos ver en esta imagen de acá, donde se ven demarcadas todas las estructuras que se pueden sacar. Nuevamente se hace la incisión respectiva de la piel, se hace la disección del orbicular y en este caso se hace una disección en la periórbita. Entonces se hace por decir, alguna abertura entre el elevador del músculo, perdón, el elevador del párpado superior, y en este caso se debe tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado la penetración inadvertida de la lámina papilácea. Puede haber una fuga de líquido cefalorraquídeo o también un sangrado excesivo que nos puede complicar mucho durante la cirugía. Se debe hacer una cauterización con bipolar del techo orbital y también los tejidos orbitales profundos. Se separa toda la órbita, toda la periórbita del hueso hasta el vértice de la órbita y se hace una inspección de toda la cavidad orbitaria para identificar marcas óseas, el estado de todos los tejidos que hayan quedado, si hay signos de erosión o destrucción del hueso para determinar si siguen pasos o no. Entonces, estas son las indicaciones de cada uno de los procedimientos. Nótese que de la enucleación y de la evisceración son prácticamente las mismas, pero en este caso con la evisceración hay que tener en cuenta mucho la patología oncológica y el riesgo también de oftalmia simpática. Con la exanteración, por ejemplo, son los tumores cutáneos ya con invasión de la órbita, neoplasias malignas de la glándula lagrimal, las neoplasias malignas conjuntivales externas, mucomicosis, dolor orbitario crónico o deformidades orbitarias. ¿Qué complicaciones pueden presentar? La principal con la enucleación, y de la que hablaremos más adelante, es la exposición o extrusión del implante. También hay otras complicaciones que se pueden presentar, que más tarde las abordaremos. Con la evisceración, la principal es la infección postoperatoria, en caso de que el paciente haya tenido una endoftalmitis o panoftalmitis, también la extrusión postoperatoria, y con la exanteración, como les mencioné previamente, la hemorragia grave, sea intraquirúrgica, o la fuga de líquido cefalorraquídeo. También hay otros como las fístulas sinorbitarias o la infección de injertos cutáneos libres.
Entonces, hablando un poco de los implantes y la rehabilitación que se hace en estas cavidades, entonces comenzamos con el primero, que es la cascarilla cosmética, que es un tipo de prótesis ocular que se hace para ocultar el ojo en tisis o de aspecto poco agradable. El objetivo es pues, resaltar el volumen orbitario y tiene un adecuado resultado estético y tiene una motilidad también bastante adecuada. Hay un tipo de implantes que son los implantes no porosos, que suelen ser de silicona y polimetacrilato de metilo, no se integran en los tejidos como tal y la motilidad la hacen por tensión superficial. Son relativamente de menor precio en comparación con los implantes porosos, pero tienen, digamos, un poquito de más riesgo de destrucción y de migración del implante. Acá con los porosos hay de 4 tipos: los de hidroxiapatita, polietileno poroso, sintéticos y biocerámica. Estas fotos debajo de estos implantes son la microscopía electrónica de transmisión, donde se puede ver cómo están distribuidos todos los poros de cada uno de los implantes. ¿Cuál es el objetivo de los poros? Asegurar una mejor vascularización. Entonces, ¿qué es lo que tienen de ventaja estos implantes? Que hacen una fijación más segura de los músculos extraoculares y permiten una mejor motilidad, especialmente con los movimientos finos y rápidos. Pero estos implantes no son para todos. ¿En qué pacientes se va a tener pobres resultados? Por lo que usualmente se opta por implantes lisos: pacientes inmunosuprimidos, enfermedades sistémicas crónicas, diabetes mellitus mal compensada o enfermedades del colágeno. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen alteración de la microvasculatura y posteriormente va a generar todas las complicaciones con estos implantes. En cuanto al tamaño del implante, de hecho, pues en la literatura hay varias fórmulas para calcularlo, pero lo que tienen en común todos estos textos es que primero se debe tener en cuenta los estudios imaginológicos previos, que nos van a determinar tanto el volumen como el diámetro del globo ocular y la órbita. Y también se debe determinar el volumen de la prótesis. En este caso, usan una constante que es de 2.5 mililitros. Una vez calculado el volumen del globo ocular, a este se le resta el volumen de la prótesis y este va a ser el tamaño del implante. Entonces, esta es una pala, por decir algo, donde nos muestran los diferentes escenarios con el diámetro natural del ojo, el volumen de la prótesis, que en este caso es constante de 2.5 milímetros, y el volumen del implante que se vaya a requerir, de acuerdo a todas estas medidas previamente mencionadas. Entonces, con las prótesis oculares, usualmente en estos procedimientos se coloca un conformador tras la enucleación para mantener los fondos de saco conjuntivales. Permanece hasta que se adapte ya propiamente la prótesis, y la toma de moldes de la cavidad se hace por impresión entre 6 a 8 semanas postquirúrgicas. Se tiene que hacer una fabricación de la prótesis adaptada a una cavidad individual y obviamente, como mencioné al inicio de la charla, tiene que haber una concordancia con el otro ojo. ¿Qué es lo que sucede con la retracción de las cavidades anoftálmicas? Entonces, que en primer lugar complica mucho la rehabilitación del paciente. Y pues hay pérdida de volumen, la contracción de los músculos extraoculares, hay movilización de tejidos y de la grasa orbitaria. Todo esto en consecuencia va a generar una alteración en la superficie posterior, una reducción en la motilidad, incluso alteración en el flujo lagrimal, que más tarde les mencionaré por qué sucede. En varias ocasiones hay procesos irritativos crónicos subconjuntivales que pueden ser asociados a uso o adaptación inadecuada de la prótesis ocular. También por ese riesgo puede ser a errores intraquirúrgicos, como una manipulación excesiva de los tejidos, un cierre quirúrgico inadecuado o una no colocación del conformador. Entonces, en cuanto a la clasificación de las retracciones, hay varios grupos y también varios grados. Bueno, entonces con el grupo A es un grupo inestético, que es un ojo inestético, que entonces en este caso el manejo se hace de forma conservadora. Se puede usar un lente protésico, una concha escleral, un tatuaje corneal. Entonces, por eso en este video vemos cómo se realiza un tatuaje corneal, y dependiendo del contexto de cómo este ojo, se puede hacer una delimitación, puede ser un dibujo de la pupila y del iris, o solo del iris, pero nuevamente hay que individualizar al paciente. Y siempre se hace una queratektomía para poder asegurar más el pigmento. Entonces, en este video, cortesía del doctor Antonio Quintero, podemos ver un proceso de queratopigmentación. Entonces, vemos aquí ya cómo está nuestro paciente. Se hace una demarcación del centro pupilar, se hace una calibración del tatuador, aquí se escoge el pigmento y se procede a hacer primero el tatuaje pupilar. Voy a adelantar un poco. Aquí vemos que ya se hizo el tatuaje central y posteriormente se procede a realizar el tatuaje periférico.
y vemos cómo poco a poco va quedando los resultados. Entonces, con el grupo B es un paciente viscerado con implante primario. Se hace la rehabilitación con volumen dependiendo del grado de retracción. Y en este caso el paciente va a tener una motilidad adecuada, una superficie posterior y fondo de sacos limpios. En el grupo C es un paciente enucleado con implante primario, también con la rehabilitación del volumen, pero en este caso va a tener una menor motilidad. Y ahí hay que evaluar también, en este caso, los fondos de saco para ver si pueden tener una adecuada cicatrización o seguir produciendo secreciones o no. Con el grupo D tenemos un paciente enucleado viscerado sin colocación de implante primario, donde hay una superficie posterior irregular, ausencia de motilidad, los fondos de saco están rasos, incluso puede haber enoftalmos, una artrosis palpebral secundaria, que puede ser un acúmulo de secreción. Y el grupo E es un microoftalmos y enoftalmos congénito. Entonces, en este caso, estas patologías tienen una severidad variable, pueden ser unión bilateral, las cavidades por lo que podemos ver acá son pequeñas, una soluta reducida, puede haber una escasa fibrosis. Con los grados de retracción, entonces comenzamos con el grado 1, que vemos acá fondos de saco limpios, una depresión del surco palpebral superior, secreción abundante, pues las prótesis en este caso son voluminosas y una laxitud también del párpado inferior. Con el grado 2, entonces puede haber una depresión del surco palpebral, una prótesis en hipertrofia, también evidenciándose un poquito los tejidos hipertrofiados, y arqueamiento del párpado inferior. Con el grado 3 hay retracción de los sacos superior e inferior, la prótesis en este caso va a estar pequeña e inmóvil y puede haber lagoftalmos. Y con el grado 4 hay un proceso de retracción generalizado, esto imposibilita totalmente el uso de la prótesis y hay que preguntar al paciente si hubo antecedente de radiación, quemadura o trauma que puede generar una retracción tan notable de los tejidos, por decirlo así. ¿Qué opciones de manejo tenemos para la restauración de estas cavidades? Entonces hay varias, por ejemplo la colocación de injerto dermograso, de membrana amniótica, de piel, o en este caso, como podemos ver en este video también, el injerto de mucosa labial, en este caso en cortina. El objetivo prácticamente de todas estas técnicas es lograr cubrir los defectos que haya producido estas retracciones y también dependiendo del grado de retracción que tenga el paciente. Por ejemplo, como podemos ver acá, aquí se extrae un poco de la mucosa labial del paciente. Una vez extraída, en este caso, se divide en dos el injerto y se hace un elongamiento en cortina de la mucosa. Una vez se hace la adaptación de este injerto, entonces se procede ya a explorar la cavidad enoftálmica y se encaja este injerto para lograr un resultado estético adecuado. Entonces podemos ver acá un poquito adelantándolo, que se hace primero la disección de la conjuntiva cortada y aquí se hace la delimitación para enclavar el injerto. En este caso se hizo la forma de injerto en forma de cortina, dependiendo también de la forma de la cavidad enoftálmica que tenga el paciente, y se hace la fijación. Vamos a adelantar un poco. Aquí, como podemos ver, ya vemos cómo van quedando los resultados finales, y posteriormente ya se hace el respectivo cierre de tejidos. Entonces hay que tener en cuenta también otro escenario, que es el síndrome de la cavidad enoftálmica. ¿Qué es lo que sucede? Que después de este tipo de procedimientos iba a generar nuevas complicaciones y va a también producir un compromiso de la calidad de vida del paciente. Hay varios elementos que se tienen en cuenta que pueden ser los causantes de este síndrome, como un volumen adecuado, la atrofia de la vasa solitaria, cambios en el complejo recto y del músculo elevador del párpado y también la carga gravitacional del implante y migración del implante. Son muchos elementos que van a desencadenar este síndrome y desencadenan todas estas manifestaciones que pueden presentarse. Una ptosis, un desplazamiento posterior de la prótesis, una laxitud del párpado inferior, lagoftalmos, deterioro de la función del músculo elevador y depresión del surco superior. Entonces, ¿qué complicaciones puede tener el paciente con cavidad enoftálmica? Primero, la sequedad. Entonces, hay una alteración de la producción lagrimal básica y refleja y hay una alteración de las glándulas de meibomio. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
secreción en la cavidad naftalmica con el tiempo, va a haber ardor, irritación y como respuesta a todos esos escenarios, las células calicformes van a incrementar su secreción y el paciente puede confundir esto como si estuviera infectado. El tratamiento se basa en el uso de lágrimas artificiales o geles lubricantes y no hay respuesta a este tratamiento, se puede usar incluso aceite mineral, entre comillas, ligero, para que haya un desplazamiento palpebral suave, que no haya una fricción que con ese tejido reseco puede generar erosiones u otras alteraciones. La descarga y la irritación, como mencioné previamente, tiene el mismo mecanismo de las alteraciones en la producción lagrimal. Es lo que hace es que la prótesis, pues en sí es un cuerpo extraño, y este cuerpo extraño va a estimular la secreción. Esta secreción también está muy estimulada si el paciente manipula frecuentemente la prótesis y aparte de esto puede retrasar el desarrollo normal del microambiente del encaje. Sucede mucho en prótesis que tengan más de 5 años donde hay una superficie irregular que va a conducir una mayor producción de secreción. Puede haber acúmulo de restos mucoides entre la superficie posterior de la prótesis y de la conjuntiva, por lo que pues para evitar esto se fomenta la adecuada higiene del paciente, se debe también informar al paciente cómo manipular la prótesis, cuándo puede sacársela, cuándo no. Usualmente estas prótesis pueden tener una vida media entre 5 a 7 años, están bien conservadas, y hay que explicarles si el paciente tiene una secreción más excesiva, si ha seguido todos esos manejos, si el paciente tiene una secreción mucopurulenta, si el ojo contralateral también presenta estas mismas manifestaciones, si los párpados están edematosos, si hay quemosis, entonces ahí ya el paciente pues ya tiene que consultar. Aquí tenemos, por ejemplo, un granuloma piógeno y una conjuntivitis papilar gigante. Estos también pueden generar cuadros de secreción crónico recurrente y en el caso del granuloma piógeno, hemorragia intermitente. Puede ser por lesiones vasculares en el sitio cerebroconjuntival que se pueden irritar por mecanismos locales o microtraumatismos. En el caso de la conjuntivitis papilar gigante, entonces se estima en este contexto que puede ser una reacción frente a antígenos de la prótesis, pequeñas proteínas o pequeños elementos que se hayan utilizado durante la fabricación, que pues finalmente van a desencadenar síntomas de una conjuntivitis alérgica. Entonces, varios pacientes pueden tener papilas gigantes de mayor de 1 milímetro en la conjuntiva tarsal, que en cuestión de varias semanas o meses van a limitar el tiempo en que el paciente puede usar la prótesis, entonces eso va a generar que el paciente se quite la prótesis y nuevamente entramos en este círculo de la mala manipulación de la prótesis. ¿Qué tratamiento se puede usar? Creo que hay un micrófono encendido. Entonces, vamos a apagar los micrófonos, por favor. Entonces, el tratamiento de esta conjuntivitis, en este caso es un corticosteroide oftálmico, se puede usar en algunos casos, dependiendo de la respuesta, la ciclosporina y en raros casos el tacrolimus, pues por el momento yo no lo he visto usar. En casos refractarios, a pesar del manejo farmacológico, se puede recurrir al láser de CO2 o una crioablación. Con la extrusión y exposición del implante, entonces, como podemos ver, se debe tener en cuenta que con los implantes enclaje en sí de que los tejidos poco a poco se van retrayendo, lo que genera una mayor exposición de este elemento. Esto puede asociarse también a una infección postquirúrgica, una cicatrización deficiente, incluso prótesis o conformadores mal ajustados. Estos inicialmente deben ser cubiertos con un parche escleral, pero posteriormente, dependiendo de cómo sean las manifestaciones del paciente y qué tan expuesto esté el implante, se pueden recurrir a injertos de tejido autógeno, como les mencioné previamente, mucosa labial, membrana amniótica o injerto dermograso para promover la cicatrización de la conjuntiva. Con la migración del implante, entonces esto se da mucho con implantes de larga duración, como mencioné previamente, porque hay cambios progresivos de los tejidos blandos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que en el momento en que se unen los músculos rectos en la posición anatómica, envueltas no porosas, estos también tienden a realizar un cierto tipo de migración, porque pues no siempre van a quedar bien fijados.
Sin embargo, si se realiza un respectivo ajuste, va a haber una menor tasa de migración. Puede haber un asentamiento inadecuado del implante poroso por su superficie rugosa, que también no solo provoca la exclusión, sino también la migración. En casos leves, dependiendo de las manifestaciones y qué tan movido es el implante, se puede hacer un reajuste de la prótesis que puede ayudar a la motilidad y a la comodidad del paciente, pero ya en casos que donde ya haya una migración completa y haya una alteración total de la cavidad, se puede plantear el retiro del implante y poner otro dentro del cono muscular. Con la infección del implante, cuadro bastante frecuente también asociado a mala manutención del paciente, entonces es poco común con los porosos y hay varios factores predisponentes: dehiscencia conjuntival, la exposición del implante, crecimiento vascular del fiento retardado, y es por eso que especialmente en los pacientes con enfermedad crónica se debe muy bien analizar el contexto, qué tan compensada está su enfermedad, ya que van a generar alteraciones en la microvasculatura. También pacientes con quimioterapia y radioterapia. ¿Qué se caracteriza este cuadro? Secreción mucopurulenta persistente, puede haber glomas piógenas recurrentes también, edema palpebral, similar a una conjuntivitis infecciosa, malestar en el momento del encaje de la prótesis, y en este caso pues se usa el uso de antibióticos, y si persiste se ya plantea el retiro del implante. En cuanto al dolor en la cavidad oftálmica, entonces son infrecuentes y tienen una variabilidad dependiendo del paciente y la tolerancia al dolor. Pues obviamente pueden generar problemas de compromiso de la calidad de vida, perdón, y hay que averiguar muy bien lo que está produciendo el dolor. Si el paciente realmente tiene enfermedades concomitantes tipo migraña o cosas por el estilo que generen un dolor reflejo, o si hay otras alteraciones dentro de los párpados, la cavidad orbitaria, la glándula lagrimal, que puedan desencadenar ese tipo de dolor. ¿Por qué? Pues el diagnóstico y el tratamiento van a ser enfocados a toda esta causa. Hay que evaluar también el cuidado y la manipulación del paciente y en la prótesis y que también encajada está en la cavidad oftálmica, y también debemos buscar signos de migración e inflamación. Entonces, en este cuadro podemos ver todas las causas que pueden generar dolor en cavidad oftálmica. Destacamos entropion y ectropion. Con el ectropion pues genera un poco de resequedad en esa cavidad y genera nuevamente los cuadros que expliqué previamente, o el cierre palpebral incompleto, las infecciones, las inflamaciones. Pacientes con neoplasia maligna recurrente o nueva, en este caso tocaría evaluar muy bien esa cavidad oftálmica para ver si no hay una recurrencia. Hay problemas de la glándula lagrimal, o también si hay otras alteraciones como un síndrome de dolor regional completo, un ojo fantasma. Con el quiste orbitario anterior, entonces este va a generar primero sensación de presión y dolor. Puede generar problemas de ajuste con las prótesis oculares, y esto se origina en el epitelio conjuntival enterrado y que se va a encarcelar durante el cierre de la herida. Este crece y genera esos síntomas que les mencioné previamente. ¿Qué opciones hay? La incisión quirúrgica, la marsupialización, puede plantearse incluso inyección de alcohol o ácido tricloroacético, pero independientemente del manejo, no se recomienda la aspiración porque estos quistes tienden a crecer en cuestión de días. Entonces, nuevamente, no hacemos nada. Con la malposición palpebral, entonces, antes de hablar propiamente de esto, hay que mencionar lo que es la técnica de la tira tarsal. Esta se usa mucho cuando el paciente tiene ectropio. Lo que se hace idealmente es una acantotomía lateral, una acantolisis, un tallado de la tira tarsal, y se hace posteriormente un anclaje al reborde posterior orbitario, una reconstrucción del neocante y finalmente el cierre de la piel. Entonces, aquí les dejo un video. En este caso es una paciente con lagoftalmos, sino que es como para el reconocimiento de la técnica como tal. El ojo a intervenir va a ser el izquierdo. Voy a adelantar un poco. Aquí, por ejemplo, vemos la acantotomía lateral. Voy a adelantar un poco más. Aquí vemos cómo se hace la acantolisis. Y vemos como poco a poco se va haciendo como una aproximación a cómo puede quedar el ojo cuando se termine esta técnica. Aquí vemos que ya se hace un tallado de la tira tarsal. Voy a adelantarlo un poco más. Aquí posteriormente, ya una vez diseccionado todos esos tejidos, se hace el anclaje al reborde posterior orbitario.
Y posteriormente, ya una vez hecho ese anclaje, se hace la reconstrucción del neocanto. Y una vez reconstruido, ya se procede al cierre de los tejidos. Entonces, ya una vez entendida esta técnica, ¿qué es lo que sucede con la malposición palpebral del paciente con prótesis? Hay una laxitud del párpado inferior. Se asocia a procesos de envejecimiento, pero también al peso que puede ejercer el implante orbitario y de todas las alteraciones de soporte de los tejidos blandos que se asocian con la extirpación del ojo. La corrección nuevamente se hace con esta técnica para mantener el contorno natural del párpado inferior y el canto lateral y así asegurar que haya un mejor soporte protésico. Este es como un esquema de cómo se hace el anclaje, en este caso el paciente con la cavidad anaftálmica, y hay que ver si el paciente tiene un fondo de saco inadecuado, porque puede haber migración anterior de la grasa orbitaria inferior, y eso genera que haya una rotación anterior del borde inferior de la prótesis. Dependiendo de la laxitud, si hay una laxitud significativa, pues va a generar el ectropion, que va a generar en consecuencia dificultades en la rotación de la prótesis, y dependiendo de qué tan severo es este cuadro, se plantea el uso de entidad tarsiana, que es el video que les mencioné previamente, con un injerto espaciador. Si hay una deficiencia o no de las medidas anteriores, se hace un colebajo de transposición miocutánea o de piel de espesor total. Y si hay un entropion en margen palpebral, entonces primero se debe evaluar si el paciente ya tenía ese entropio previamente o no, y se hace una contractura del fondo de saco. Depende también de qué tan grave, qué tan variable es el entropio. Se puede plantear estructuras de rotación palpebral o tarsotomía marginal que pueden rotar las pestañas mal dirigidas. El objetivo de esto es que no haya un impacto de las pestañas con el implante porque van a generar una serie de alteraciones rasgadoras que posteriormente generan todas las complicaciones que les mencioné previamente. Asegurar primero que el implante también sea del tamaño correcto, porque pues un implante que no sea del tamaño adecuado genera también todas esas alteraciones. Si hay una migración del implante, si hay laxitud del tejido del párpado superior o si hay una distancia senil de la ponerosis del elevado también. Con el lagoftalmos, entonces, lo que sucede es que el paciente va a generar una resequedad de la superficie de la prótesis y también va a generar adherencias del borde del párpado y las pestañas a la superficie posterior, a la superficie anterior de la prótesis. Entonces, al abrirse este párpado, va a generar una separación de la superficie protésica y obviamente, como esto está reseco, va a generar malestar y irritación. Va a haber posterior inflamación conjuntival, más o menos síntomas similares a un ojo seco, pero en este caso de los tejidos. Y los restos, pues en este caso, pueden quitar enjuagando solución para lentes de contacto o con lágrimas artificiales. Si el paciente prefiere, pues extraer la prótesis, se la puede limpiar con agua, pero hay que explicarle pues, que no hay que manipular tantas veces esta prótesis porque puede generar otros tipos de complicaciones que les mencioné previamente. En varios contextos puede plantear el uso de aceite mineral ligero o un ungüento lubricante al acostarse. Tenemos otra complicación que es el surco superior profundo, que en este caso vemos en la imagen que es del ojo derecho, donde la deformidad se da un menor volumen orbitario. Entonces se corrige aumentando el volumen con un implante subperióstico en el suelo orbitario. Puede plantearse el uso de injertos de dermis grasa, dependiendo de qué tan afectado esté el contorno y la función del párpado. Y hay que tener en cuenta que estos injertos, dependiendo de la técnica, del tamaño del injerto, no pueden reabsorberse. Se puede modificar también la prótesis ocular para corregir este surco superior y hay que tener en cuenta muy bien los fondos de saco. Si es un fondo de saco conjuntival profundo, entonces puede haber retención de detritos y moco, desencadenando secreciones, infecciones recurrentes y esto se conoce como síndrome de Fordyce-Yang. Y pues depende, también se puede plantear la recesión conjuntival superior. ¿Qué complicaciones puede haber con la clavija del implante? Primero que todo, la clavija se usa mucho en implantes porosos y eso permite valorar muy bien la motilidad del paciente, evaluando también qué tanto se mueve la clavija de acuerdo a los movimientos oculares. Entonces, primero puede haber secreciones, granulomas piógenos recurrentes, la exposición anterior de la clavija, puede haber crecimiento excesivo de tejido, una dislocación de la clavija y chasquidos audibles. Entonces, aquí vemos como las diferentes complicaciones, un granuloma piógeno, una angulación de la clavija, la exposición del implante y en este caso hay una dislocación. Un signo que nos puede ayudar a determinar si esta clavija está dislocada es que hay acúmulo de material. Entonces lo ideal es que dependiendo de las manifestaciones y del contexto del paciente se puede volver a colocar la prótesis, o realizar parche escleral o retirar la clavija o retirar el implante. Y eso es todo lo que tenía para nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, Gabriel. Muy interesante el tema. ¿Algún comentario? A ver, ¿a quién tenemos? Tenemos a Amparito,
tenemos a Rómulo, a mis residentes, al doctor Guillermo Balconaro desde Argentina, al doctor Rafael Botello. Bueno, ¿algún comentario, dudas? Buenos días, muchas gracias a Gabriel por su exposición buena, bonita, completa, actualizada. Yo quiero comentar que las cavidades anoftálmicas constituyen, creo yo, uno de los problemas más desafiantes, complejos a veces en el campo de la oculoplástica. Hay cavidades tan retraídas que le haga a uno lo que les haga, siempre añade más proceso cicatricial y llegan a ser imposibles para la adaptación de una prótesis, que uno termina mandándoles una prótesis de silicona al anteojo. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, las cavidades es un tema interesante al que nos apasiona. Con la doctora Amparo Mora tenemos pues el privilegio de habernos formado con el doctor Eduardo Suárez en Belo Horizonte y es la persona en el mundo de las que más tiene experiencia con cavidad. Entonces conocemos desde sus raíces todo lo que es la rehabilitación del paciente que es usuario de prótesis. Entonces, uno de los temas difíciles es cuando ya se presenta la retracción en los fornix. Entonces, como mensaje para todos, tal vez lo más importante es paciente usuario de prótesis, es un paciente que hay que consentir, hay que hacerle seguimiento, es un paciente que tiene que venir 2 veces al año al consultorio. Parece que las prótesis las ponemos y el paciente nos olvidamos de él y que simplemente se eche goticas de lubricación, que si tiene secreción se quite la prótesis. No, señor. Ese paciente, cuando estos procesos de inflamaciones sutiles van generando una fibrosis en los fornix superiores o inferiores, han estas conjuntivitis papilares, bueno, hay un montón, sin número de signos que van generando este proceso de fibrosis y finalmente a los años, cuando ya llegan a nuestras manos, llegan demasiado complicados para un muy difícil manejo. Entonces, tratar de que estos pacientes hagan mantenimiento de la prótesis cada 6 meses, cambien la prótesis cada 5 años máximo, 6, 7 años. Uno va viendo de acuerdo a cada paciente si se la cambia o no la cambia, pero el acrílico también tiene que ver mucho el material de la prótesis con la evolución de estos pacientes. Una buena prótesis protege al paciente de que no se presente esa como una prótesis deteriorada, con malos materiales, hace que esto se acelere. Entonces, es muy importante que quede el mensaje. Los pacientes, usuarios de prótesis, deben estar en nuestro consultorio cada 6 meses, mirarles la prótesis, mirarles las conjuntiva vulvar, los fondos de saco, tocar siempre, pónganse un guante, toquen la cavidad, toquen el implante, que el implante esté centrado en buena posición, que la superficie posterior sea convexa, que haga buena armonía con la adaptación de la prótesis, que no hayan grandes espacios entre la prótesis y el muñón, porque a veces ahí se acumula la secreción y vienen las infecciones. Entonces hay un sinnúmero de detalles y a medida que ustedes se vayan metiendo y enamorando de los pacientes con cavidad notal, van a ir aprendiendo que es una zona donde uno puede ayudar mucho a nuestros pacientes. ¿Alguien quiere más? Pues en la práctica yo veo que con mucha frecuencia para compensar la profundización del surco, porque pues la grasa se tiende a atrofiar y a desplazar hacia abajo y hacia atrás, entonces hacen prótesis muy pesadas que después de 20 años terminan disminuyendo la profundidad del fondo de saco inferior, es decir, retrayéndolo. Entonces considero que siempre en cuanto sea posible, poner prótesis delgaditas que no pesen mucho, creo que son más fisiológicas, ¿no?
Hola. A ver aquí, ¿quién más está? ¿No hay más? Cierro. Aló, doctor Quintero. Aló, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Doctor Burbano, felicitaciones. Hola. Y el doctor Quintero. ¿Me escucha? Hola. ¿Me escucha, doctor Quintero? Aló. Gracias. Teniendo en cuenta el comentario de la Hola, doctora... Rafa. ¿Cómo vas? ¿Cómo le va? Somos Bien, nosotros gracias. quienes será. Teniendo en cuenta el comentario de la doctora anterior, pues, de las prótesis livianas, hay algo que siempre me ha cuestionado y que depende más del criterio y de la escuela. Cuando hay un ojo en tisis bulbi que es asintomático y que el paciente desea mejorar su condición física, hay dos opciones: rehabilitarlo con un buen resultado, pero si ese volumen de dicho globo ocular es moderado tendiendo a pequeño, ¿cuál es el criterio para enfocarlo para visceración? Proyectado a colocarle un buen tamaño de implante, teniendo en cuenta que es preferible proyectar una visceración y no una enucleación. Aló. Rafa, sigue contándonos que estábamos No, mal sí me alcanza, de señal. sí Está hasta hablando de dónde me pacientes escucharon, disculpe. con conchas esclerales, con Ok, tisis bulbi. llega un Hasta ahí te escuché. okay. Llega un paciente con una tisis bulbi de volumen moderado, es asintomático. Hay dos opciones y el paciente quiere mejorar su condición física. Hay opción de rehabilitarlo protésicamente y funciona. No obstante, ese paciente tarde que temprano va a terminar en evisceración. Si esa tisis bulbi involuciona. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es el criterio que tienen proyectando el momento de la visceración para colocar un buen tamaño de implante orbitario? Ya, si no, finalmente ese paciente va a terminar en enucleación, que tiene menor pronóstico funcional en el tiempo que la visceración. Ok, Rafael, pues en mi experiencia personal, yo conservo los ojos en tisis bulbi siempre. Solamente recomiendo hacer una paciente con un ojo en tisis bulbi que empieza a ser sintomático, doloroso. No olvidarnos que lo mismo, un ojo ciego en tisis bulbi hay que estarlo examinando cada cierto tiempo. En casos de cuadros infecciosos recurrentes o algo, pensar que pueda tener algo en ese muñón, entonces tomar una ecografía, una resonancia magnética, porque a veces se dan casos de tumoraciones sobre esos muñones. Entonces, pues estar pendiente. Pero si es un ojo tranquilo, un paciente completamente asintomático, nosotros los que hacemos prótesis tratamos de mantener ese ojo ahí y hacer la mejor prótesis que podamos. Siempre pues hay algún déficit porque queda faltando el volumen, quedan con un poquito de presión en el surco palpebral superior, pero la adaptación es muy buena, la transmisión del movimiento, usualmente en estos pacientes que tienen su tisis bulbi, el muñón que tenemos es muy bueno y con una prótesis, con una buena impresión, nos da muy buen movimiento. Entonces yo soy muy conservador con los pacientes en tisis bulbi con pérdidas moderadas de volumen y trato siempre de hacer una concha escleral. Si hay buen volumen, pensamos en lente cosmoprotésico, tatuajes corneal como segunda opción. Si hay moderado volumen, hay pacientes que les puede servir el lente escleral o la concha escleral por impresión. Y cuando hay pérdida marcada de volumen, una tisis bulbi, pues podría uno pensar
visceral y nuclear, porque ahí sí hay mucha pérdida de volumen, y hacer una cirugía pues de reemplazo grande de volumen, porque a veces las prótesis ya son prótesis muy pesadas que nos van a generar y a cobrar a los 4 o 5 años vamos a tener un ectropión por el peso de la prótesis. Entonces, yo diría que dejaría la evisceración y nucleación para casos donde realmente ya el muñón es chiquitico y uno ahí está poniendo una prótesis muy grande y uno puede ahí sí generar un mejor resultado haciendo una nucleación, evisceración, colocando un implante de tamaño adecuado, donde hay que usualmente envolver el implante microporoso en una esclera de banco de ojos y tratar de recuperar los músculos y colocarlos. Es una cirugía que no es tan fácil porque si hay mucha atrofia, entonces vamos a tener que pensar en una enucleación, envolver el implante, pegar los músculos y rehabilitar toda esa cavidad para después poner una prótesis de un tamaño adecuado y no tan grande. Ok, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Algún otro participante que quiera comentar? Buenos días, Antonio. Buenos Hola, días. Rómulo, desde Trujillo, Perú. Sí, es, ahorita estoy manejando, pero estaba escuchando. Antonio, una pregunta. Cuando los fondos de saco son amplios, pero se da lo que le llaman el síndrome del tobogán, que no está fijado el fondo a nivel inferior, ¿cómo procedes tú? O sea, no hay necesidad de ampliar el fondo, solamente de fijarlo a nivel inferior. ¿Me preguntas que cuando el fondo de saco inferior, ¿qué cosa? Hola, Rómulo. Y la duda del doctor Cáceres de El Trujillo, pero creo que entendí que qué hacemos cuando las cavidades anoftálmicas comprometen el fornix inferior y no hay mucha retracción. En eso hay una técnica muy acertada, que es que no se colocan injertos, sino que simplemente empleamos la misma conjuntiva del paciente, donde no hay, por lo que no hay tanta fibrosis, y se entra desde el canto lateral por debajo, por toda la conjuntiva, y se libera. Y bueno, la red ha estado molestando hoy bastante. Todo lo que les estaba diciendo, coge uno esa conjuntiva y la desplaza. Es como el mantel en una mesa y uno la desplaza para que cubra toda la mesa. Entonces, la conjuntiva la desplazamos. A reformar y profundizar el fornix inferior sin necesidad de hacer cirugías muy invasivas y muy grandes. ¿Cuál es el riesgo de estas cavidades anoftálmicas cuando vemos tantos injertos, tanta cirugía, que cauterizamos? Que la retracción está ahí, tiene memoria. Y a veces nos va muy bien la cirugía y el paciente a los 3, 4 meses otra vez está con esa cavidad cerrada. Antonio, discúlpame, desconecté y no escuché la explicación. No sé si me la puedas dar brevemente, discúlpame. Listo, Rómulo. Lo que te entendí de la pregunta es que cuando la conjuntiva está cortada en el fornix inferior, ¿qué se hace? Entonces uno se entra por el canto lateral, te metes por debajo de la conjuntiva, la liberas y la vas a correr como un mantel
en la mesa que la quieras correr. Entonces bajas el mantel hacia el fornix inferior, pones las bandas de silicón y esas bandas de silicón van a ir fijadas a piel, entonces van a hacer una retracción, o sea, vas a jalarlas, vas a hacer una tracción de esa conjuntiva. ¿Sí? ¿Escuchaste? Sí, sí, entonces entras como por el canto externo y traccionas esa conjuntiva hacia la piel con los stops de silicón, ¿no? Correcto. Sí, Sin necesidad de ampliarlo, pues, es correcto. porque tela hay, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Exacto. Ya. Ese es un paciente muy buen pronóstico. Sus pacientes quedan muy bien. Entonces no hay que ponerle injerto, simplemente mueves y aprovechas su propia conjuntiva vulvar. Ya, y eso lo dejas ¿cuánto? ¿45 días, algo así? Para que se forme una No, adherencia, estamos ¿no? hablando de quitando máximo esos puntos. Entre Ya, 2 y 3 semanas estás quitando las suturas y los silicones, las bandas de silicón con las que reformas y profundizas el fornix inferior o superior. exacto. No dejarlo mucho tiempo porque eso se irrita mucho. Ya, Antonio. Perfecto, Antonio. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, dudas? Bueno, entonces, para todos una feliz semana, muy interesante. Seguimos los lunes en el programa de docencia de oculoplástica en las mañanas. Este es un programa de la Universidad Pontificia Javeriana Cali con la Clínica de Oftalmología de Cali y gracias al doctor Urbano por tan excelente exposición. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Hasta luego.